Evangelio de hoy. Domingo 7 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 3, versículo 1 al 12. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. A Juan se refería el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que grita en el desierto: preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos acudían a su bautismo, les dijo: Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Produzcan frutos que demuestren su conversión. Y no piensen que basta decir: tenemos por padre a Abraham. Porque yo les aseguro que de estas piedras Dios puede sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan. Pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni siquiera llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en un fuego que no se apaga. Palabra del Señor. La voz que despierta en el desierto. En la escena que contemplamos, una voz se alza en el desierto para llamar a la humanidad a volver a sí misma. Esa voz no es un ruido pasajero. Es un llamado que atraviesa la superficie de la vida cotidiana y alcanza la raíz del corazón. No busca impresionar con retórica, ni seducir con promesas fáciles. Su urgencia nace de la gravedad y de la ternura. Llama a la conversión porque sabe que la vida humana corre el riesgo de dormirse en costumbres, de anestesiar la conciencia con rituales vacíos, de confundir la apariencia con la realidad. Por eso el desierto no es solo un lugar físico. Es una metáfora de la interioridad donde la persona queda sola frente a sí misma y frente a lo auténtico. Allí, cuando las distracciones desaparecen, la voz puede coger fuerza y decir lo esencial. Cambia, vuelve, orienta tu vida hacia lo que da vida. El desierto como escuela de escucha. El desierto enseña a escuchar. Privado de ruido y de ocupaciones, el corazón descubre su latido primario y la palabra divina. Encuentra un oído dispuesto. En la vida moderna solemos confundir actividad con fecundidad. Muchos llenan los días de tareas y mensajes, sin preguntarse qué las anima. El desierto simboliza la necesidad de un espacio interior, donde se ordenen las prioridades, donde se deje que la memoria se encuentre con el deseo, donde la voluntad se ponga en diálogo con la verdad. Aprender a hacer silencio es aprender a crear una sala de espera para la gracia. No se trata de huir de la realidad, sino de hacer un sitio dentro de la realidad, para que lo esencial pueda aparecer y orientar lo cotidiano. La conversión entendida como reorientación profunda. Convencerse de que la conversión no es un gesto superficial es crucial. No se trata de un cambio de hábitos por miedo,
o de un ajuste estético para aparecer mejor ante los demás. La conversión auténtica alcanza la configuración del deseo. Cambia aquello que quiero, porque al cambiar lo que quiero, cambian mis decisiones y mis comportamientos. Es una reorientación del ser hacia el bien verdadero. Por eso descargar el término en gestos externos es empobrecerlo. La conversión pide coherencia profunda entre interioridad y acción. Lo que se proclama en la confesión debe traducirse en compartir efectivo, en justicia aplicada, en honestidad en las relaciones, en manejo responsable de los bienes, en palabras que no hieran y en gestos que construyan. El bautismo como símbolo de paso y compromiso. El gesto del bautismo en agua, tal como lo propone la voz del desierto, no es una magia ritual. Simboliza un paso profundo. Sumergirse y emerger es un lenguaje que habla de muerte y renacimiento. No necesariamente de la muerte física, sino de la muerte a lógicas que esclavizan. Y del nacimiento a una existencia ordenada. Por el don y por la responsabilidad. El símbolo recuerda que la comunidad acompaña la decisión de conversión. No es una experiencia solitaria sino pública y relacional. El que se bautiza hace visible su decisión interior. Y la inserta en una red de corresponsabilidad. La exigencia de los frutos, la conversión se demuestra. La voz profética no acepta excusas, la conversión se prueba en los frutos. Hablar de arrepentimiento sin que la vida lo muestre es una estafa espiritual. El criterio que se ofrece es sobrio y concreto. Si la vida ha sido tocada, esto se verá en la manera de administrar, en la disposición a compartir, en la rectitud de las acciones, en la sinceridad de las relaciones y en la atención a los pobres. No se trata de perfección sino de dirección. Es posible fallar y seguir siendo converso. Si la tendencia general apunta hacia la verdad y la justicia. La denuncia de la hipocresía religiosa. El profeta no calla frente a la doble vida. Cuando la pertenencia religiosa se usa como escudo para justificar privilegios o para mantener una imagen, la verdad sufre. La religión se pervierte cuando protege lo que debería cuestionar. La voz que acusa la hipocresía lo hace desde el amor. Su propósito no es martirizar sino liberar. Señalar la incoherencia es abrir un camino de recuperación. Porque la fe auténtica no se contenta con rituales impecables y con las manos se oprime al necesitado. No se contenta con oraciones extensas. Si el corazón es incapaz de perdonar. El hacha y la separación, discernir con esperanza. Las imágenes fuertes de separación entre lo que alimenta y lo que no alimenta, entre trigo y paja. No deben leerse como invitaciones a la apatía ante la fragilidad humana. Más bien apuntan a una realidad de discernimiento. Todo camino humano contiene elementos recios y elementos vacíos. El juicio evocado es, en su fondo, un gesto de ordenamiento. Dios no quiere que la vida humana se pierda en lo inútil, sino que florezca en lo que alimenta. El proceso de purificación puede doler. Porque arranca adherencias, pero su horizonte es la vida auténtica. El fuego que purifica, misterio de ternura que exige. Hablar de fuego asusta si se piensa en castigo a secas. Pero en la simbólica bíblica, el fuego purificador actúa como una forja.
Elimina lo adherido, afina lo precioso y permite que emerja la belleza original. El fuego que convierte no aniquila a la persona. Transforma su corazón para que pueda amar con mayor verdad. Aceptar esa purificación implica un proceso de despojamiento que muchas veces es doloroso, pues exige soltar seguridades, mitos de eficacia propia y la comodidad de lo habitual. La humildad como condición para acoger lo que viene. El precursor sabe cuál es su lugar, señalar y abrir paso. Su humildad es modelo. Él no reclama protagonismo, no disputa la centralidad. No pretende elevarse. Esa actitud libera a la comunidad de la tentación de idolatrar a los mensajeros en lugar de dirigir su mirada al mensaje. La humildad interior es la llave que permite reconocer la grandeza ajena y acogerla sin envidia ni competencia. En la vida comunitaria y personal, la humildad permite que el bien crezca sin trabas egoístas. Quien se reconoce servidor se convierte en canal más puro de la gracia. La preparación comunitaria, la conversión tiene cuerpo social. La llamada a convertir no es un llamado privado, modifica la comunidad. Cuando las personas cambian, la estructura social también se reconfigura. La conversión tiene efectos institucionales. Cuando se traduce en prácticas de justicia, en distribución de recursos, en políticas de cuidado, y en la creación de espacios donde la dignidad sea respetada. El bautismo público es símbolo de esta dimensión. La comunidad acompaña, sostiene y se responsabiliza. Por eso la verdadera reforma no puede limitarse a lo individual. Impacta escuelas, mercados, políticas y familias. La esperanza que ilumina el juicio. Aun cuando el discurso incluye figuras de juicio y separación, la línea que atraviesa todo es la esperanza. La llamada a cambiar ofrece una posibilidad real de restauración. La preocupación por limpiar no es obstinación vengativa, sino deseo de salvar lo que puede ser salvado. El horizonte que se abre es el del reino. Una realidad donde la justicia y la paz se abrazan. Vivir la conversión es, por tanto, una apuesta de esperanza. Creer que la historia humana puede ser distinta. Que la ternura de Dios es más fuerte que la dureza del pecado. Que la transformación es posible. La conversión como estilo de vida. Llegar a pensar la conversión no como evento sino como estilo es esencial. La conversión se reafirma cada día. En pequeñas decisiones que, acumuladas, constituyen la vida. No hay retorno definitivo a una vida anterior. Si se vive la conversión a diario, se aprende a mirar con ojos nuevos, a elegir con mayor libertad, a responder con mayor caridad. Cuando la conversión se instala como hilo conductor de la existencia, la coherencia entre fe y vida se vuelve más natural. Y la persona descubre una serenidad que no depende de logro sino de verdad interior. La invitación a la responsabilidad personal y colectiva. El mensaje impone una responsabilidad. No basta con reclamar la acción divina, es preciso colaborar. La fe que se convierte moviliza las manos y la mente para construir justicia. Ser discípulo implica implicarse en la realidad. Denunciar lo que oprime, acompañar a quien sufre. Y gestionar recursos con equidad. La responsabilidad no es una carga que anula la alegría. Es una forma de amar concreta, que hace presentes los frutos esperados. La conversión activa transforma la vida.
y la hace ofrenda pública. La paradoja de la pequeñez que abre camino al reino. El pasaje recuerda que Dios elige la pequeñez para revelar su misterio. Lo que el mundo considera insignificante suele ser el terreno donde la gracia trabaja mejor. La lógica del reino es distinta. No es la del poder que impone, sino la de la humildad que acoge. Reconocer la propia pequeñez. No empequeñece al ser humano. Lo vuelve disponible para la acción divina. Así, la auténtica grandeza se descubre en la capacidad de servir y de desaparecer para que la verdad crezca. La conversión como experiencia de comunión. Al final, la conversión no es una sumisión a un código, sino la experiencia de entrar en comunión con la fuente de la vida. Quien convierte su corazón descubre que la relación con Dios no es un deber frío sino un diálogo vivo que colma las expectativas más profundas. La comunión restaura la identidad. Ya no se vive para acumulaciones, ni para máscaras, sino para compartir la existencia con el Creador y con los hermanos. Esta comunión impulsa a la justicia, al perdón, al servicio y a la esperanza. La purificación interior como umbral hacia una vida nueva. Cuando la reflexión sobre este pasaje continúa, es necesario adentrarse aún más en la experiencia interior que provoca el llamado del profeta. Porque la purificación no es simplemente un proceso moral, sino un movimiento del alma que se abre paso hacia la luz. Quien decide dejarse purificar comienza a reconocer que no puede seguir cargando con lo que oscurece su visión, con lo que entorpece su caminar, con lo que frena su capacidad de amar. Ese proceso no es inmediato ni sencillo. Implica atravesar momentos de incomodidad, admitir ciertas sombras personales, reorganizar prioridades y, sobre todo, aceptar que hay un antes y un después marcado por la gracia. La purificación interior es un umbral que se cruza con libertad, pero también con reverencia. Es dejar que Dios entre donde uno mismo ya no sabe cómo llegar. El encuentro con la verdad que revela y sana. Profundizar en el mensaje implica reconocer que la verdad no se impone desde fuera como una fuerza opresiva. Surge desde dentro como una claridad que ilumina lo que antes estaba oculto. La verdad no lastima cuando proviene de Dios. Aunque duela, sana. Es una verdad que no condena, sino que libera, porque muestra lo que está torcido. Y al mismo tiempo ofrece la fuerza para enderezarlo. La voz del desierto busca que cada persona tenga el valor de confrontarse con esa verdad amorosa. Cuando la verdad toca el corazón, se derrumban las justificaciones. Se disuelven las máscaras, y aparece lo esencial. Un alma que necesita ser restaurada. Y un Dios dispuesto a restaurarla. Este encuentro se convierte en el inicio real de la conversión. La espera activa del que viene. Otro tema fundamental en este pasaje es la tensión entre el presente y el futuro. Convertir el corazón ahora porque aquel que viene transforma lo que toca. La espera que propone el mensaje del desierto no es pasiva ni resignada, es activa, vigilante, despierta. Es como preparar la casa para recibir a un invitado que dignifica todo lo que mira. La vigilia del corazón es una actitud que transforma la percepción del tiempo.
Cada día se vuelve una oportunidad para ajustar la vida. Para crecer, para corregir lo que desvía, para fortalecer lo que ya es bueno. Esperar a quien viene es dejar que su presencia deseada empiece ya a ordenar la existencia. Y esa espera fecunda convierte la vida en un terreno abonado donde la gracia germina con facilidad. La renuncia como acto de libertad y no de pérdida. Cuando el mensaje del profeta pide renunciar a ciertos comportamientos, actitudes o seguridades, lo hace no para empobrecer sino para liberar. La renuncia no es una mutilación del deseo, sino la purificación de aquello que impide que el verdadero deseo se manifieste. Renunciar es soltar lo que pesa, es dejar caer lo que ata. Es desprenderse de lo que ya no alimenta. Muchos temen renunciar porque creen que perderán algo indispensable. Pero la renuncia espiritual revela que lo que se deja atrás era precisamente lo que impedía avanzar. Renunciar es ganar espacio interior para que la gracia actúe. Y ese espacio conquistado se convierte en tierra fértil donde la vida toma un nuevo brillo. El fuego interior como dinamismo transformador. Continúa siendo clave comprender la metáfora del fuego. No se trata de un castigo que aterroriza, sino de un dinamismo que transforma desde dentro. El fuego interior que trae el Mesías actúa como una energía viva que despierta lo dormido. Aviva lo tibio, fortalece lo débil y consume lo que impide crecer. Es un fuego que trae claridad a la conciencia, pasión por lo justo, sensibilidad ante el dolor ajeno y firmeza para elegir el bien. Cuando este fuego se enciende en el corazón, la vida adquiere una dirección nueva. Las decisiones se vuelven más auténticas. Los vínculos se vuelven más puros. Y la existencia entera se orienta hacia la verdad. Ese fuego no se impone. Se recibe. Y una vez recibido, cambia para siempre. El discernimiento como arte de separar para crecer. La imagen de separar trigo y paja es profundamente espiritual. En cada persona conviven fuerzas luminosas y sombras. Decisiones que construyen y otras que destruyen. Deseos nobles y tendencias dañinas. El discernimiento es el arte de distinguir. Que conduce a la vida y que conduce a la muerte interior. Este arte no se aprende de un día para otro. Crece con la experiencia, con la sinceridad, con la reflexión, con la oración y con la humildad. Separar trigo y paja no significa despreciar la propia fragilidad, sino reconocer que hay que fortalecer y que hay que dejar ir. Todo discernimiento auténtico genera libertad, porque permite elegir con más claridad aquello que edifica. Por eso el Mesías es presentado como quien perfecciona este arte. Su mirada no confunde, no se deja engañar. Y su acción ilumina incluso los rincones que el corazón prefiere ignorar. La fe que se encarna en justicia concreta. Una reflexión más profunda sobre el pasaje revela que la conversión espiritual no se queda en el ámbito de los sentimientos o las intenciones. Debe encarnarse en obras concretas de justicia. El mensaje del desierto insiste en una fe que se demuestra. La conversión se verifica cuando la convivencia se hace más justa, cuando la palabra se vuelve más verdadera. Cuando el trato hacia el otro refleja dignidad. Cuando los bienes se administran con rectitud. Cuando el perdón sustituye al rencor.
Y cuando la compasión se hace acción, la fe encarnada se convierte en un testimonio que atrae, que inspira, que abre caminos de reconciliación. La espiritualidad que no toca la vida diaria permanece estéril, y por eso el pasaje invita a una fe que toque la tierra con obras. La alegría profunda que nace de la coherencia. Una conversión auténtica genera una alegría distinta. No es euforia pasajera, sino serenidad interior. Esta alegría brota de la coherencia. De vivir desde la verdad, de actuar según la conciencia iluminada, de sentirse en camino. Y no disperso, de saber que la vida avanza hacia un sentido real. Cuando el corazón se ordena en torno a lo auténtico, aparece una paz que no depende de lo exterior. La coherencia entre fe y vida da una alegría estable, que sostiene incluso en momentos difíciles. Esta alegría es uno de los frutos más bellos de la conversión, porque es señal de que el alma se ha alineado con el bien. La misión personal que nace del corazón convertido. Toda conversión auténtica genera misión. Quien ha sido tocado por la gracia no puede guardar silencio. No como imposición, sino como desbordamiento. La misión no consiste necesariamente en predicar con palabras, sino en testimoniar con la propia vida un camino de renovación. Cada persona convertida se vuelve señal para otros. Señal de esperanza, de posibilidad, de renacimiento. La misión puede vivirse en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en la vida cotidiana. Lo esencial es que la conversión personal se convierte en un bien que se expande, que toca a otros, que inspira a quienes buscan salir de sus propias sombras. La urgencia inaplazable de un corazón transformado. Juan no solo anuncia un mensaje, sino que desenmascara las falsas seguridades espirituales que con tanta facilidad se arraigan en el alma humana. Su voz revela que no basta con tener costumbres religiosas, ni con repetir fórmulas piadosas, ni con aparentar rectitud exterior. El reino que se acerca no se funda en etiquetas ni en linajes, sino en corazones verdaderamente convertidos. Esta exigencia, que resonó con fuerza en el desierto de Judea, continúa interpelando al creyente de hoy. El llamado a producir frutos dignos implica revisar actitudes, intenciones, decisiones y prioridades, dejando que la luz de Dios exponga incluso aquello que preferimos ocultar. Es un llamado que hiere, pero cura, que incomoda, pero libera, que desnuda, pero dignifica. El desierto como escuela interior. El escenario del desierto no es accidental. No es solo un espacio geográfico, sino un símbolo de purificación, de desprendimiento y de encuentro con la verdad. En el silencio árido del desierto se desvanecen las voces ruidosas que engañan. Se caen los velos que ocultan. Y todo queda reducido a lo esencial. Allí el hombre se encuentra sin adornos, sin aplausos y sin distracciones. Allí escucha con mayor nitidez la voz que llama a renacer. Así también cada creyente necesita su propio desierto interior. Ese momento de soledad sincera, de introspección profunda, donde se enfrenta a lo que realmente es delante de Dios. En ese espacio interior brota la posibilidad de una conversión auténtica, no superficial ni pasajera,
sino radical y transformadora. La dureza profética que nace del amor. Las palabras de Juan, aunque rudas y directas, no están movidas por desprecio ni irritación, sino por un profundo amor a la verdad y un deseo intenso de que el corazón humano encuentre vida. La dureza profética no busca herir por herir. Busca sacudir, despertar. Romper la costra que impide recibir la gracia. Cuando Juan denuncia la hipocresía, lo hace para abrir un camino hacia la libertad. Cuando advierte sobre el hacha puesta a la raíz, no lo hace para amenazar sin sentido, sino para alertar sobre la urgencia de elegir la vida antes de que sea tarde. Sus palabras son como un fuego que purifica, no que destruye. Como una medicina amarga que sana, no que mata. La falsa confianza que paraliza el crecimiento. Uno de los mayores peligros espirituales que Juan desenmascara es la autosuficiencia religiosa. Muchos se apoyaban en su pertenencia al pueblo de Abraham como garantía automática de salvación. Juan destruye de raíz esa ilusión, mostrando que Dios no se impresiona por apariencias ni por genealogías, sino por un corazón dócil y dispuesto a cambiar. También hoy existen falsas confianzas que paralizan la idea de que ya estoy bien. Ya hago lo suficiente. Yo no necesito conversión. O mi forma de vivir ya es adecuada. Una espiritualidad que se acomoda deja de crecer. Deja de escuchar y deja de transformarse. El mensaje de Juan nos levanta y nos dice: no te duermas, no te conformes, no te engañes. El reino pide movimiento. Pide renovación continua. La cercanía del reino que exige decisión. Cuando Juan proclama que el reino de los cielos está cerca, no habla de una simple cercanía temporal, sino de una irrupción decisiva que transforma la historia humana. La cercanía del reino implica que Dios se está aproximando de manera nueva, poderosa y definitiva. Y cuando Dios se acerca, nada puede permanecer igual. Esa presencia exige una decisión clara. Abrir la puerta de par en par o cerrarla. Acoger la gracia o resistirse, dejarse modelar. O aferrarse a la vieja forma de ser. La cercanía del reino no permite la tibieza ni la vacilación. Reclama un sí decidido, consciente y total. En esa disponibilidad se juega la verdadera libertad. La humildad de reconocer la necesidad de salvación. Las multitudes que acudían a Juan no lo hacían para admirarlo, sino porque reconocían su necesidad. Se acercaban con humildad, confesando sus pecados y permitiendo que el agua del Jordán simbolizara un nuevo comienzo. Ese gesto de confesión es profundamente liberador. Reconocer la propia fragilidad abre la puerta a la sanación. La humildad es el terreno fértil donde Dios puede sembrar vida nueva. En cambio, el orgullo espiritual cierra las manos, cierra la mente y endurece el corazón. El mensaje de Juan, lejos de humillar, invita a una sinceridad que renueva. La verdadera grandeza espiritual nace cuando el alma se atreve a decir: Señor, te necesito. La grandeza incomparable del que ha de venir. Juan, a pesar de su fuerza, su carisma y su influencia, reconoce que él es solo un mensajero, un precursor, un servidor de una obra infinitamente mayor que la suya.
La humildad con la que se identifica. Como indigno de desatar las sandalias. Del que viene expresa la inmensidad. Del Mesías que se aproxima. Esa actitud enseña a mirar más allá. Da un mensajero para contemplar al verdadero Salvador. Juan es grande porque sabe hacerse pequeño. Es fuerte porque sabe señalar a otro. Es influyente porque renuncia a ser el centro. Esta humildad ilumina nuestra propia misión. Ser instrumentos, no protagonistas. Reflejar la luz, no pretender ser la luz. El fuego que purifica sin destruir. Cuando Juan anuncia que el que viene bautizará con Espíritu Santo y fuego, está hablando de una transformación interior, que responde no solo al perdón de los pecados, sino a la regeneración total del corazón humano. El fuego del Espíritu no destruye, sino que purifica. No consume, sino que ilumina y fortalece. Es un fuego que derrite la rigidez, que quema la indiferencia, que enciende el amor, que impulsa a la misión. Este fuego no se limita a limpiar la superficie, sino que penetra hasta lo más profundo del ser, renovando motivaciones, sanando heridas y encendiendo deseos de santidad. Acoger este fuego es permitir que Dios haga en nosotros una obra que nosotros mismos no podríamos lograr. La imagen de la era como símbolo del discernimiento. La figura del trigo y la paja no pretende infundir miedo, sino revelar la seriedad del camino espiritual. El granero y el fuego no representan un castigo arbitrario, sino la verdad última que separa lo auténtico de lo vacío. En cada persona coexisten el trigo que alimenta y la paja que estorba. Virtudes que edifican y hábitos que destruyen. Deseos santos y apegos que esclavizan. El discernimiento divino separa, ordena, purifica y orienta. Y cuando permitimos que Dios realice este proceso en nuestro interior, descubrimos que la poda no es pérdida, sino liberación. La purificación no es muerte, sino nacimiento. El juicio de Dios no es temor, sino oportunidad de plenitud. El llamado que atraviesa la historia. La voz de Juan el Bautista no pertenece únicamente a un momento del pasado. Su llamado se expande más allá de su tiempo y resuena dentro de cada generación. Su mensaje no se limita a un contexto particular, sino que toca las fibras esenciales de la condición humana. La necesidad de conversión, de autenticidad y de retornar al corazón de Dios no es un deber antiguo, sino una realidad siempre vigente. Cada época tiene sus propias idolatrías, sus propios engaños y sus propios desvíos. Y por eso cada época necesita escuchar nuevamente esa voz que nos recuerda quiénes somos y hacia dónde debemos caminar. La historia no puede avanzar hacia su plenitud si el corazón humano permanece cerrado a la gracia. La preparación interior como condición para recibir a Cristo. Juan no solo anuncia al Mesías, prepara su camino. Esta preparación no es cuestión de rituales externos, sino de un movimiento profundo del alma para recibir verdaderamente a Cristo. No basta con escuchar su nombre ni con conocer sus obras. Es necesario preparar un espacio interior donde Él pueda habitar. Esa preparación implica desprendimiento de lo superficial. Renuncia a lo que divide. Reconciliación con lo que está herido. Y apertura a lo que Dios desea obrar.
El corazón que se prepara se vuelve tierra fértil, donde la semilla del Evangelio puede germinar con fuerza. Sin esta preparación interior, incluso la cercanía de Cristo puede pasar desapercibida. La sinceridad radical que exige el reino. El mensaje de Juan nos invita a una sinceridad que va más allá de la mera transparencia. Es una sinceridad radical que ilumina aquello que ocultamos, incluso a nosotros mismos. Reconocer la verdad sobre nuestra historia, nuestras fallas, nuestros temores y nuestros deseos. No es un acto de humillación, sino de libertad. Cuando dejamos de construir máscaras. Cuando abandonamos el miedo a mostrarnos frágiles. Cuando nos abrimos a la realidad tal como es. Entonces la gracia encuentra un camino para entrar y transformar. El reino no puede entrar en un corazón que vive de apariencias, pero florece con fuerza en aquel que se atreve a ser verdadero. La misión profética como servicio y no como poder. Juan es un profeta de gran autoridad, pero no ejerce esa autoridad como dominio ni la utiliza para engrandecerse. Su misión no lo coloca en el centro, sino que lo impulsa a señalar a otro. Esta actitud revela un principio fundamental de toda vocación espiritual. La misión es servicio, no protagonismo. Quien anuncia la verdad no es dueño de ella, sino servidor de un mensaje que lo supera. En un mundo donde muchos buscan reconocimiento y prestigio, Juan nos enseña el camino de la entrega silenciosa, de la humildad fecunda y de la grandeza, que nace de disminuir para que Cristo crezca. Su vida es un recordatorio de que el verdadero profeta no busca aplausos, sino fidelidad. La confrontación que sana. El mensaje de Juan posee un filo que corta, pero ese filo no destruye. Abre espacio para la sanación. La confrontación que él propone no es agresiva, ni condenatoria, sino terapéutica. Muestra la verdad no para aplastar, sino para liberar. Señala el pecado no para humillar, sino para abrir la puerta al perdón. Desenmascara la hipocresía no para exhibir debilidades, sino para invitar a la autenticidad. Cuando Juan habla de la hacha puesta a la raíz, de la paja que será quemada o de la necesidad de frutos reales, lo hace para despertar al alma de su letargo. Él sabe que la indiferencia espiritual es más peligrosa que cualquier error, y por eso sacude para sanar. El discernimiento como arte espiritual. El símbolo del trigo y la paja nos introduce en el mundo del discernimiento. Ese arte sutil de aprender a distinguir entre lo que da vida y lo que la roba. En la vida espiritual no todo lo que brilla es trigo, y no todo lo que parece pequeño es paja. Hay actitudes que aparentan ser buenas pero están movidas por orgullo. Y hay gestos discretos que nacen de un amor profundo. Discernir es mirar con los ojos de Dios, permitiendo que su luz revele lo verdadero. Este proceso requiere silencios prolongados, humildad de corazón y apertura a la corrección. En la espiritualidad cristiana, discernir no es juzgar, sino purificar, no es dividir, sino ordenar. La alegría escondida en la conversión. Aunque la predicación de Juan parece dura, su finalidad es profundamente gozosa. Cada acto de conversión, cada renuncia al pecado, cada reconciliación interior abre espacio para una alegría nueva, más sólida que cualquier placer pasajero.
La conversión no es un lamento continuo, sino una puerta hacia la plenitud. El alma que se libera de sus cadenas respira con más amplitud. El corazón que deja atrás el pasado doloroso se siente más ligero. La mente que se vuelve hacia Dios descubre un horizonte más luminoso. La alegría de la conversión no es solo un sentimiento, sino un estado de vida que brota cuando el orden interior se armoniza con la voluntad divina. La autenticidad como signo de madurez espiritual. Juan insiste en que la verdadera conversión debe reflejarse en frutos palpables. Esta enseñanza nos invita a comprender que la fe no es solo emoción momentánea, ni pensamiento elevado, sino transformación concreta. La autenticidad espiritual se manifiesta en actitudes, decisiones y obras que revelan que el corazón ha cambiado. La madurez de la fe no se mide por la intensidad de los sentimientos, sino por la coherencia de la vida. Quien ha sido tocado por la gracia lo muestra en su forma de hablar, de actuar, de relacionarse y de amar. Los frutos son un lenguaje silencioso, pero profundamente elocuente. La promesa de un nuevo comienzo. La invitación al arrepentimiento no se fundamenta en el miedo, sino en la esperanza. Juan anuncia que siempre es posible comenzar de nuevo. Que ninguna historia está perdida. Que ninguna vida está tan herida como para no poder ser renovada. La misericordia de Dios contempla cada fragilidad como una oportunidad de gracia. Por eso Juan predica con pasión. Porque sabe que la transformación es posible. Que el corazón puede renacer, que la vida puede cambiar. El arrepentimiento no es un peso, sino un regalo, no una condena, sino un camino hacia la libertad. La urgencia espiritual que reclama decisión. El mensaje de Juan no admite postergaciones. Su tono, su presencia, su estilo de vida y su llamado cargan una urgencia que exige una respuesta inmediata. No se trata de un consejo opcional, ni de una invitación amable. Es un llamado que confronta y pide una decisión. Hoy la espiritualidad muchas veces se vive en la comodidad, dejándose para después los cambios que más cuestan. Juan rompe ese ritmo lento y cómodo, porque sabe que la indecisión prolongada debilita el alma. Su voz insiste en que la vida espiritual no puede quedar para mañana, que la conversión no puede aplazarse indefinidamente, que la gracia necesita corazones que respondan ahora. Mientras aún hay tiempo, mientras la voz sigue resonando, mientras el corazón aún se conmueve al escucharla. La limpieza interior como fundamento de toda transformación. Juan habla de un bautismo de conversión. Y ese bautismo simboliza una purificación que no se limita a lavar el exterior, sino que apunta a la raíz de la vida interior. El alma necesita limpieza profunda, porque con el tiempo acumula resentimientos, expectativas falsas, amarguras escondidas, heridas no sanadas y ataduras que impiden caminar con libertad. Esa purificación no es un acto puntual, sino un proceso continuo que requiere valentía para mirar hacia adentro, reconocer lo que está afectando la paz interior y permitir que Dios actúe. La limpieza interior no se hace con esfuerzo humano solamente. Es una cooperación con la gracia, donde la persona reconoce su fragilidad y Dios aporta su fuerza sanadora.
La valentía de nombrar lo que debe cambiar. Juan no teme señalar con claridad lo que debe ser transformado. Incluso si eso incomoda a quienes lo escuchan. En la vida espiritual existe una enorme libertad. Cuando se aprende a nombrar aquello que está afectando la relación con Dios. Callar las propias sombras. Minimizar los errores o justificar conductas dañinas. Solo prolonga el sufrimiento. Nombrar con valentía lo que debe cambiar. No significa hundirse en culpa, sino abrir la puerta a la renovación. Juan nos enseña que la verdadera libertad empieza cuando la verdad deja de ser temida y comienza a ser abrazada como camino hacia una vida más plena y transparente. El desierto como símbolo del regreso al origen. El hecho de que la predicación de Juan suceda en el desierto subraya un aspecto esencial. Para encontrar a Dios muchas veces debemos regresar al origen, al silencio, a lo esencial. A lo que no depende de artificios ni de apariencias. El desierto es lugar de vulnerabilidad y de despojo. Pero también de revelación. En el desierto desaparecen las seguridades superficiales. Y emerge lo que verdaderamente sostiene la vida. El alma necesita tiempos de desierto. Tiempos de introspección, tiempos donde el ruido se apague para que la voz de Dios se escuche sin interferencias. Ese retorno al origen no es un retroceso, sino un avance hacia la verdad más profunda de uno mismo. La humildad que abre la puerta a la gracia. Juan, a pesar de ser un profeta poderoso y admirado, mantiene una humildad profunda al reconocer que él no es el centro, que su misión es preparar la llegada de aquel que es infinitamente mayor. Esta humildad no es falsa modestia, sino conciencia clara del papel que ocupa en la historia de la salvación. En la vida espiritual, la humildad no significa rebajarse ni rechazarse, sino entender que la grandeza personal se encuentra en abrir espacio para la obra de Dios. La humildad es la llave que abre la puerta a la gracia, porque Dios puede obrar con plenitud en un corazón que no está cerrado por el orgullo ni ensombrecido por la autosuficiencia. La advertencia que protege y no amenaza. Cuando Juan habla de la hacha puesta a la raíz del árbol, su mensaje parece duro, pero en realidad funciona como advertencia protectora. Dios no desea el mal del ser humano. Desea que despierte antes de que sea demasiado tarde. Sus advertencias son actos de amor, no de condenación. Así como un padre alerta a su hijo antes de que se haga daño. Así también la palabra profética señala el peligro. No para infundir miedo, sino para impulsar al cambio. Escuchar esas advertencias con un corazón abierto permite que la persona comprenda que la misericordia divina siempre está dispuesta a restaurar, sanar y levantar. El camino hacia una espiritualidad madura. El mensaje de Juan conduce hacia una espiritualidad madura. Una fe que no se queda en lo superficial, sino que profundiza en lo esencial. La madurez espiritual es aprender a sostener la esperanza incluso en medio de dificultades, a reconocer las propias fragilidades sin desesperar. A mantener la mirada fija en Dios, aunque el camino parezca oscuro. La espiritualidad madura nace de la combinación entre gracia divina y esfuerzo humano.
Entre oración profunda y acciones concretas. Entre la búsqueda interior y el compromiso con los demás. Juan prepara a sus oyentes para este tipo de fe. Firme y auténtica. La preparación del corazón para una presencia mayor. Juan habla con firmeza porque sabe que el corazón humano no siempre está dispuesto a recibir algo tan gran como la presencia del Mesías. El alma puede llenarse de costumbres, distracciones y apegos que impiden percibir lo sagrado. Por eso la preparación interior es indispensable. No se trata solo de reformar conductas, sino de abrir un espacio nuevo donde Dios pueda actuar con libertad. Esa preparación requiere silencio, humildad, honestidad emocional y decisiones concretas. El reino no entra por la fuerza. Necesita un corazón que lo desee, que lo espere y que permita que la gracia transforme desde lo hondo. Juan, al predicar la conversión, está preparando una casa interior donde Cristo puede entrar sin que nada obstaculice su luz. El llamado a romper con estructuras que aprisionan. Quienes escuchaban a Juan estaban acostumbrados a una religiosidad basada en normas rígidas, interpretaciones humanas y estructuras que muchas veces se volvían un obstáculo para el encuentro con Dios. Juan señala la necesidad de romper con lo que aprisiona el espíritu, incluso cuando esas estructuras parezcan religiosas. La conversión auténtica no se limita a cambiar actitudes personales, sino también a romper cadenas invisibles. Hábitos que destruyen, relaciones que manipulan, creencias que oprimen, miedos que paralizan. Su voz invita a salir de lo estrecho y caminar hacia una libertad que permite amar con mayor autenticidad. Liberarse de lo que aprisiona es parte fundamental de la transformación espiritual. La esperanza que se despierta en los corazones cansados. Muchos acudían a Juan porque, en el fondo, estaban cansados de vivir en un mundo donde la injusticia, la hipocresía y la desigualdad parecían tener la última palabra. Su voz despertaba una esperanza antigua. Una esperanza que había estado dormida en el corazón del pueblo. Hoy también existen corazones cansados. Cansados de luchar solos, de cargar culpas, de vivir sin propósito o de repetir historias que hieren. Juan despierta esa chispa interior que recuerda que Dios no se ha olvidado, que la vida puede cambiar, que la liberación es posible. Su palabra no solo confronta, también alienta, sostiene, sana y renueva la esperanza en quienes sienten que ya no queda fuerza para seguir. El poder transformador del arrepentimiento profundo. El arrepentimiento que Juan exige no se trata de tristeza pasajera, ni de vergüenza superficial. Es un movimiento profundo que cambia la orientación de la vida. El verdadero arrepentimiento no hunde, sino que eleva. No encadena, sino que libera. No destruye, sino que reconstruye desde dentro. Reconocer los propios límites es un acto de valentía. Y aceptar la necesidad de transformación es una declaración de confianza en Dios. Quien se arrepiente de verdad abre la puerta a una renovación completa, porque deja de resistirse al amor divino y comienza a caminar hacia una vida más plena, más luminosa y más libre de lo que antes parecía imposible superar. La autenticidad que exige dejar caer las máscaras.
Juan habla contra la hipocresía porque sabe que las máscaras espirituales dañan profundamente el alma. Las máscaras se convierten en prisiones que obligan a vivir para agradar, para aparentar, para encajar en expectativas ajenas. Con el tiempo, la persona pierde su propia verdad. La autenticidad que Juan propone es un retorno a la identidad real. Sin adornos, sin ficciones y sin personajes. Ser auténtico ante Dios es abrirse con totalidad, reconociendo tanto lo luminoso como lo frágil. Esa autenticidad permite que la gracia llegue a lo que antes estaba oculto. Juan no solo denuncia la hipocresía, invita a una libertad interior donde ya no es necesario esconderse. La validez de los frutos como expresión de una vida renovada. Los frutos que Juan exige no son obras para demostrar mérito, sino signos visibles de un corazón transformado. Un árbol sano da fruto sin esfuerzo, porque está bien nutrido, bien plantado, bien cuidado. Así también un alma que vive en la verdad produce amor, bondad, justicia y misericordia de manera natural. Juan recuerda que la fe no puede quedarse en palabras o emociones pasajeras. Debe expresarse en obras concretas que revelen la acción de Dios en la vida cotidiana. Los frutos no se fuerzan, pero se trabajan. Requieren perseverancia, oración, paciencia y disponibilidad para dejarse moldear por el Espíritu. El simbolismo del hacha como llamada a la decisión interior. Cuando Juan menciona la hacha puesta a la raíz, no está anunciando destrucción inútil, sino una invitación radical a tomar decisiones profundas. La raíz representa aquello que sostiene la vida. Creencias, motivaciones, intenciones, heridas antiguas. Hay raíces que dan vida y otras que producen árboles estériles. La hacha simboliza la elección valiente de cortar con lo que ya no sirve, con lo que daña, con lo que impide crecer. Es una imagen fuerte, pero necesaria. Cuando el alma se aferra a hábitos que destruyen. La llamada de Juan impulsa a mirar a fondo y a decidirse por una vida firmemente enraizada en lo verdadero y en lo que conduce a Dios. La promesa de alguien más fuerte que renueva desde el interior. Juan anuncia que llega aquel que es más fuerte. No para mostrar poder humano, sino para traer una fuerza divina. Capaz de transformar lo que ningún esfuerzo personal puede cambiar. Este más fuerte viene con un bautismo que no solo purifica el exterior, sino que toca lo más íntimo. Enciende el espíritu y renueva la vida desde su centro. Esa promesa alimenta la esperanza. No estamos solos en el camino de la conversión. Hay una fuerza más grande que nuestra fragilidad. Un amor más profundo que nuestro pecado. Y una luz más fuerte que nuestras sombras. Juan prepara para ese encuentro transformador que solo Cristo puede ofrecer. La relación entre conversión y misión. El cambio que Juan anuncia no es un proceso individualista. Quien se convierte también en misión. Un corazón transformado no puede permanecer cerrado. Necesita compartir, servir, ofrecer, acompañar. La conversión auténtica conduce a un amor más amplio, más disponible, más generoso. El bautismo de Juan prepara para un estilo de vida donde el amor se convierte en el criterio de todo. La fe que da fruto se vuelve don para otros. Consuelo para el que está triste, compañía para él.
que está solo y luz para el que busca orientación. Juan nos muestra que la transformación personal tiene siempre una dimensión comunitaria. La realidad del corazón que necesita despertar. Cuando Juan el Bautista levanta su voz en el desierto, está llamando no solo a un pueblo distante, sino a cada corazón que, en algún momento, se ha acostumbrado a vivir sin impulso espiritual. El desierto simboliza ese espacio interior, donde ya no quedan distracciones, donde las máscaras no sirven, y donde lo único que habla es la verdad de nuestra propia alma. Allí, Juan nos confronta amorosamente y, al mismo tiempo, con firmeza, porque sabe que la conversión auténtica no nace de emociones pasajeras, sino de una decisión profunda, que se va cultivando paso a paso. Su mensaje sigue resonando hoy como una invitación a dejar que la luz entre en los rincones donde no queremos mirar, para descubrir que la conversión no humilla, sino que libera, que no es pérdida, sino ganancia, que no empobrece, sino que abre caminos inesperados hacia la plenitud de Dios. El simbolismo poderoso del despojo interior. Cuando Juan invita a la gente a salir de sus ciudades y dirigirse al desierto, provoca un gesto que rompe rutinas y estructuras cómodas. Es un desplazamiento físico que simboliza un movimiento interior mucho más profundo. Dios siempre trabaja en el corazón dispuesto. Y disponerse implica soltar seguridades, abandonar viejos hábitos y permitir que algo nuevo nazca. La conversión requiere ese despojo. Dejar ir lo que ya no sostiene la vida espiritual, para abrir espacio a lo que sí la nutre. Por eso, el desierto se vuelve el escenario donde comienza la transformación verdadera. Porque nos coloca frente a lo esencial y nos permite escuchar a Dios sin el ruido de lo innecesario. Allí comprendemos que la pobreza interior no es miseria, sino disponibilidad. No es vacío, sino preparación. La sinceridad como fundamento de la conversión. Juan deja claro que no basta con acercarse, escuchar o sentir emoción espiritual. La conversión requiere coherencia de vida. Su frase sobre dar frutos que correspondan es una invitación a examinar nuestras acciones, decisiones, actitudes y prioridades. No se trata de perfección, sino de verdad. El fruto visible nace de raíces saludables. Y esas raíces se cultivan en la sinceridad, con Dios y con uno mismo. Juan denuncia la religiosidad vacía, porque sabe que puede convertirse en una ilusión peligrosa. Creer que estamos bien solo por cumplir ritos externos. La conversión auténtica, en cambio, toca la manera de amar, de hablar, de relacionarnos, de perdonar, de manejar nuestras emociones y decisiones. Es un proceso lento, pero constante, que transforma desde dentro hacia afuera. El anuncio del Mesías como centro de todo. Juan sabe que él no es el protagonista, aunque su predicación mueve multitudes. Mantiene la mirada fija en aquel que viene detrás de él y que es infinitamente mayor. Esta actitud desmonta cualquier tentación de protagonismo espiritual. Su misión es preparar caminos, no ocupar el lugar del Mesías. Por eso, su mensaje apunta siempre a Jesús.
a su presencia transformadora, a su autoridad divina, a su poder de renovar lo que parecía perdido. Juan representa la humildad, que reconoce que toda conversión verdadera termina en Cristo, no en esfuerzos humanos. Su testimonio inspira a recordar que la fe no puede girar en torno a figuras, emociones o vivencias aisladas. La fe auténtica tiene su centro en Jesús, que es quien realmente transforma. El fuego purificador que trae Jesús. La imagen del fuego que menciona Juan revela una dimensión profunda del actuar de Cristo. Él no solo perdona, sino que purifica, limpia, ordena y renueva. Ese fuego no destruye lo verdadero, sino lo que estorba. No consume la identidad, sino el pecado. No quema la esencia, sino las ataduras. Permitir que ese fuego entre en la propia vida implica valentía, porque significa reconocer lo que debe cambiar. Pero también implica esperanza, porque ese fuego no deja ruinas, sino belleza, libertad, claridad. Jesús viene con la fuerza del Espíritu Santo. Y ese Espíritu actúa como un fuego vivo, que enciende propósito, despierta fe, impulsa decisiones, y revela caminos que antes parecían imposibles. Su fuego no es castigo, es medicina. No es furia, es gracia activa. La urgencia espiritual que Juan comunica. Juan habla con un sentido de urgencia, que no busca atemorizar, sino despertar. Sabe que la vida es fugaz y que la conversión postergada se enfría fácilmente. Por eso insiste en no dejar para después lo que el corazón sabe que tiene que cambiar ahora. La urgencia espiritual no es precipitación, sino conciencia. Es claridad de que cada día trae oportunidades de gracia que no deben desperdiciarse. Juan nos recuerda que Dios toca la puerta del alma, pero no la derriba, invita, pero no obliga. Propone, pero no fuerza. La urgencia es un llamado amoroso a no endurecer el corazón ni adormecer la conciencia. Porque la conversión es una siembra que da frutos cuando se trabaja a tiempo. El momento de comenzar siempre es ahora, nunca mañana. El valor de reconocer el pecado sin miedo. La invitación al arrepentimiento que hace Juan no es un gesto de humillación, sino de humildad. Reconocer el propio pecado no hunde, sino que libera. El perdón de Dios no nace del miedo, sino de su amor fiel que no se cansa de llamar. Juan sabe que confesar la verdad interior es el primer paso para descubrir la misericordia que sana. Su bautismo simbólico en el Jordán no remueve mágicamente el pecado, sino que expresa externamente un deseo real de cambio. Juan invita a mirar el pecado sin justificarlo, sin disfrazarlo, sin minimizarlo, pero también sin desesperar. Porque la gracia de Dios siempre es mayor. Su mensaje enseña que la verdadera conversión no consiste en lamentarse, sino en volver al camino con decisión y confianza. La esperanza que renace en quien decide escucharlo. Juan no es un predicador de condena, sino un mensajero de esperanza. Su firmeza no busca destruir, sino construir. Su palabra cortante no hiere, sino que despierta. Él sabe que Dios nunca llama para rechazar, sino para restaurar. Por eso, cada uno de sus llamados está impregnado de una profunda esperanza. Si te conviertes,
podrás comenzar de nuevo. Si respondes, algo nuevo florecerá. Si te dispones, Dios hará obras grandes en ti. Su mensaje descubre que la conversión no es una carga, sino un privilegio. La gracia no se impone, pero está disponible para todos. Juan nos invita a creer que siempre es posible reconstruir la vida desde Dios. Aunque las fallas sean grandes o el tiempo parezca tardío. La fuerza transformadora de un arrepentimiento auténtico. La llamada al arrepentimiento de Juan no es un discurso moralista, sino una invitación a entrar en un proceso interno profundo que toca emociones, decisiones y actitudes. Arrepentirse no es simplemente reconocer que se cometió un error. Es comprender que el corazón necesita realinearse con la voluntad de Dios. Es abrirse a un modo de vida diferente, donde la gracia pueda actuar plenamente. Juan sabe que el arrepentimiento auténtico regenera la dignidad interior y devuelve claridad al alma. Es como un despertar luego de un largo adormecimiento espiritual, donde el corazón reconoce que le pertenece a Dios y desea volver a vivir en sintonía con Él. Esta transformación no ocurre de un día para otro, pero comienza con el pequeño, valiente acto de mirar la verdad sin miedo. El Jordán como escenario del renacimiento espiritual. El lugar donde Juan bautiza no es un detalle accidental, es un signo profundo. El Jordán es el río de los comienzos, de los pasos arriesgados, de las entradas a una tierra nueva. Allí Israel cruzó hacia la libertad. Allí Elías dejó su espíritu a Eliseo. Allí se sellaron momentos decisivos. Ahora Juan lo convierte en un espacio donde cada persona puede renacer espiritualmente. El agua que corre simboliza la voluntad de Dios, que renueva sin detenerse, que limpia lo que el corazón ya no puede cargar. Sumergirse en ese río es dejar atrás viejas cadenas, permitiendo que Dios regenere la historia interior. Cada bautismo que Juan ofrece expresa la esperanza de que, aunque el pasado sea pesado, la gracia es siempre más fuerte y más generosa. La fuerza espiritual del mensaje de Juan el Bautista en Mateo culmina en una invitación que no solo toca la mente o las emociones, sino que atraviesa la totalidad de la vida. Él aparece como un faro encendido en medio del desierto. Un punto de referencia que señala con claridad el camino hacia la verdadera libertad interior. Su voz no queda anclada en el pasado. Llega con la misma intensidad a nuestro tiempo. Porque la necesidad de conversión no es una realidad antigua, sino una urgencia permanente del corazón humano. Cada palabra suya abre un espacio para la introspección, para el reconocimiento honesto de las sombras, y para la esperanza de un renacimiento que solo es posible cuando el alma se deja tocar por la gracia. Juan nos enseña que el cambio auténtico no se limita a actos exteriores, sino que nace en lo profundo, allí donde se encuentran nuestras raíces más íntimas. Su llamado a dar frutos verdaderos es una invitación a una coherencia que transforma la manera de pensar, de sentir y de actuar. La conversión, entendida desde su predicación, no es un esfuerzo moral extenuante, sino un proceso de apertura, de humildad y de disponibilidad ante Dios. El alma que se abre a esta dinámica comienza a experimentar un orden nuevo, una claridad espiritual,
Una fuerza interior que no proviene de sí misma, sino de la acción del Espíritu. Al anunciar la llegada de aquel que es más fuerte, Juan orienta toda la atención hacia Cristo. Porque sabe que la verdadera renovación del corazón no depende únicamente del deseo humano, sino del poder transformador de quien viene a bautizar con fuego. Ese fuego no destruye, sino que purifica. No anula la identidad, sino que revela la belleza que cada persona lleva en su interior. Mirar hacia Jesús desde la preparación que Juan propone significa disponer el alma para una gracia que supera toda expectativa. Es permitir que Él entre en la historia personal, como luz que guía, como amor que sana, como verdad que libera. La imagen del hacha en la raíz y de la separación entre el trigo y la paja nos recuerda que la conversión no puede ser tibia ni fragmentada. Implica decisiones valientes, desprendimientos necesarios, y sobre todo un deseo sincero de dejar que Dios tome el lugar que le corresponde en la vida. Pero incluso estas imágenes fuertes están impregnadas de esperanza. Dios no quiere arrancar el árbol, sino salvarlo. No desea quemar la vida, sino la paja que la sofoca. Su intención nunca es destruir, sino restaurar. Y esa certeza llena de paz el corazón, que escucha y responde. Finalmente, la predicación de Juan prepara al ser humano para un encuentro personal con Cristo. Un encuentro que no se vive solo con emoción pasajera, sino con profundidad, compromiso y transformación. Juan nos invita a reconocer que la gracia está cerca, que el reino está a las puertas, que Dios se acerca con misericordia infinita para renovar lo que parecía perdido. La conversión es, por tanto, un acto de esperanza. Una apertura confiada hacia la vida que Dios quiere regalarnos. Así, la conclusión no es un cierre, sino una apertura. El Evangelio nos anima a dar el paso, a disponernos, a abrazar la verdad, a dejar lo viejo atrás y permitir que la luz del Mesías ilumine cada rincón del alma. Juan es la voz que llama. Cristo es la presencia que transforma. Y entre ambos se despliega el camino que conduce a la plenitud. Si el corazón escucha esta invitación y responde, entonces comienza la verdadera vida, la que nace del agua, del Espíritu y de la profunda certeza de que Dios camina con nosotros para siempre. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.